latinoamericano, uno de los grandes nombres del presente latinoamericano, Luis García. Maestro, muchísimas gracias por estar con nosotros, por aceptar esta invitación. Es un placer para nosotros tener un gran cornista como usted acá hoy, dándonos su conocimiento y sus experiencias. Muchas gracias por la invitación. Es un placer para mí también. Voy, Qué voy, bueno que podemos compartir de ideas. sí, claro que sí, es muy importante. Rápidamente, pues voy a leer, voy a hablar un poco de la trayectoria de Luis García, pero vamos a estar hablando durante la charla. El maestro Luis García empezó sus estudios en el Conservatorio de Tatuí y estudió en la Juilliard School, Estados Unidos, y en el New England Conservatory, en Boston. Integró el quinteto Empire Brass y participó como primera trompa solista en varias orquestas alemanas y en tours, como la Filarmónica de Berlín, Sinfónica de la Radio de Bavaria, Staatskapelle, entre otras. Fue corno solista de 1997 a 2001 e integró la Orquesta Sinfónica Brasilera y Municipal de São Paulo. Actualmente es trompa solista de la Orquesta de Sao Paulo, la OCESP. Pues, maestro, muchísimas gracias nuevamente por estar con nosotros. Es realmente impresionante su hoja de vida, su currículum, toda la trayectoria que tiene. Yo hasta hace unos años no tenía ni idea quién era. Yo recuerdo que vi un video, eso que sería como del año 2010 más o menos, o tal vez antes, con la Filarmónica de Berlín de la Sinfonía Doméstica, en la que yo vi un quinto corno y yo dije, ¿y este señor quién es? Porque parece un poco latino. Y me dijeron, no, él es Luis García, es un gran cornista. Y yo, wow, no sabía que un gran cornista latinoamericano estaba tocando en esta orquesta. Entonces, pues es realmente impresionante todos los logros que ha tenido, y que regrese a Latinoamérica, pues es muy válido, muy valedero para todos nosotros como cornistas latinoamericanos. Entonces, maestro, me Gracias. gustaría que me comentara un poco cómo fueron sus inicios en el corno. Sí, como, oh, bueno, primero vamos aquí, tener un poco de paciencia conmigo porque mi español no es español, es portuñol. Espero que todos comprendan. Perfecto. Eh, Muy bien, empecé, como decías, en Tatuí. Tatuí es una ciudad chiquita acá en el estado de São Paulo, en Brasil, pero solamente con 150.000 personas. Para nosotros es poco, para Brasil es poco. Y, pero tiene un conservatorio musical muy, muy famoso, muy grande. Había como 3.000 alumnos, 3.000 estudiantes de música en el conservatorio Wow, grande. cuando yo empecé. Tenían 9 años. Empecé todavía con la trompeta, porque mi padre quería que yo hiciese alguna cosa con música, un instrumento, y yo no tenía una idea. Entonces dijo él a mí, quita la trompeta, ¿ok? Empecé con la trompeta y por 2 meses intenté, pero la odié, es como no me gustó nada. Entonces después de 2 meses yo pedí para cambiar. Entonces yo elegí el corno, no sé exactamente por qué. Elegí el corno, estamos juntos hasta ahora. Muy bien. ¿Esto más o menos con qué edad tú empezaste a tocar el corno? Con 9, Con 9 años. sí. ¿Y cuánto tiempo, o sea, cómo fue tu estudio mientras estuviste en Brasil? ¿Tú fuiste a la universidad en Brasil o estuviste en Estados Unidos directamente o cómo fue? Entonces yo me quedé en Tatuí por Ujú. 4 o 5 años cuando regresé a São Paulo para tocar en una orquesta juvenil en São Paulo y tener clases con los dos maestros acá, Mario Rocha y Daniel Heavens, que fueron mis principales maestros acá en Brasil. Y después, cuando tenía 18 años, yo gané una beca para estudiar en los Estados Unidos, en Boston. Entonces empecé a estudiar con el primer corno de la Boston Symphony, Charles Kowalowski, que fue mi profesor por mucho tiempo. Y por 6 meses, por un semestre, justo antes de empezar a la universidad. Uh, Cuando empecé a la universidad tenía 3 opciones. Uh, New England Conservatory de Boston, el Manhattan School de Nueva York y también la Juilliard School. Me fui a Juilliard. ¿Por qué me fui a Juilliard? Porque Juilliard me dio todo lo que necesitaba para ir. Uno sabe, si no sabe, imagina que si hoy es difícil para un estudiante latinoamericano, a esta época era más difícil todavía financieramente. Entonces, Julia me dio todo, la beca de tuition, de enseño, Ujú. donde morar, lo que comer, me dio todo. No tenía que
que tener nada, dinero para estudiar ahí. El conservatorio donde enseñaba mi profesor Kowalowski en Boston no podía competir con esto. Tenía mucho menos dinero que Juilliard School en Nueva Ujú. York. Entonces me fui a Juilliard para el primer año de la universidad. ¿Y qué pasó? Era una escuela fantástica, un nivel muy alto y todo eso. La ciudad de Nueva York me encantó también, pero eso en 1990, ¿no? Hace mucho tiempo. El estilo de corno, de tocar el corno en Nueva York, este punto era todavía mucho más tradicional, mucho más oscuro, denso que hoy. Hoy ha cambiado muchísimo. Entonces, el estilo de tocar corno, para mí, yo no estaba muy contento. La escuela era fantástica, pero la manera de tocar corno, yo no me sentía muy confortable. Entonces, quería regresar a Boston, seguir estudiando con Kowalowski. Entonces, mientras yo estaba en Nueva York por un año, él logró más dinero del conservatorio para que fuera posible uh, para mí vivir en Boston. Entonces, me logró una beca full, ¿no? Una beca total, 100%, y yo logré una otra beca acá también de Brasil para poder vivir, ¿no? Morar, vivir y comer, todo eso. Entonces regresé a Boston. Entonces, en, en Boston me quedé por en el conservatorio de Boston me quedé por más 4 años. Entonces, el bachillerato, ¿se dice bachillerato también en Sí, español? el pregrado, sí, en Colombia Sí, decimos pregrado. Ujú. ok. Entonces, no fueron 4 años, y sí 5 años por cuenta de un año en Juilliard School. Y justo al punto que terminé con los estudios, empecé a tocar en Empire Brass. Ujú. Yo estaba tocando como sustituto por 2 años antes de empezar como miembro integral uh, y como integrante. Y justo cuando terminé la escuela, el mes siguiente empecé a tocar el grupo. Y toqué oficialmente como integrante oficial por 2 años más y después volví a Brasil. ¿Por qué? Porque tenía siempre un sueño de volver a tocar, hacer música y vivir en casa, pero nunca imaginaba ser posible, porque el nivel de las orquestas en general no era muy bueno. Pero justo en 97 empezaron con el proyecto de la nueva OZESP, Ujú. que existía, pero todavía no era muy diferente. Entonces, yo he hecho la prueba para primer corno, ingresé como primer corno y volví a mi casa. De allí, Luis, has tocado varias cosas que me parece importante, pues que me gustaría hablar. Lo primero es lo que me dices, en esa época era muy difícil, ahora es difícil irse a estudiar afuera, pero pues en esa época, me estaba hablando de 1990, es bastante difícil. Sé que pues no sé cómo es la realidad en Estados Unidos, pero aquí en Colombia es muy difícil enfocarse en uno para irse a estudiar afuera. Tú estudiaste y estudiaste en unas escuelas top de Estados Unidos y conseguiste una beca. ¿Cómo fue tu motivación o tu proceso en esos años para decir, me quiero ir a estudiar a Estados Unidos? ¿Cómo fue que estudiaste? ¿Cómo fue toda esa preparación para llegar a ese nivel? Sí, esa es una cosa que yo puedo intentar explicar, pero creo yo que es una cosa que uno nace con él o no. El Ujú. nivel de motivación es una Sí. motivación interna. Siempre la tuve, sigo teniendo, y creo que eso es lo más importante que uno debatir. Es una motivación interna que si uno no logra una cosa hoy, logrará mañana, la próxima semana, el próximo año. Es seguir trabajando, es seguir pensando siempre muy positivamente y con mucha ganas de hacer las cosas. Yo siempre tuve eso, por alguna razón. No sé exactamente por qué, pero creo que es lo más importante, porque sin eso uno es como es el combustible, ¿no? Se dice Ujú. combustible Sí, también. sí. Sin el combustible no va muy lejos con el coche. Entonces, la misma cosa, la motivación es muy importante. Um, sí, mucho más difícil en 1990 que hoy, creo,
Hoy no sé, todavía no sé más después de la pandemia, no sé qué la Ujú, pandemia qué va a pasar, pero claro, está mucho más difícil. Pero la motivación estaba ya lista, tenía talento, creo que una combinación de factores. Tenía talento, tenía la motivación y yo trabajaba mucho, yo practicaba mucho, pesquisaba mucho, intentaba saber lo que pasaba en otros países y continentes todo el tiempo. Entonces, no es fácil, no fue muy fácil, pero sin esos ingredientes creo que nunca lograría hacer lo que logré hacer. claro, claro, entiendo. Hablas de la motivación que me parece algo muy importante. Tú tienes una trayectoria ya bastante grande. Pues tienes mucha motivación. Yo creo que una persona que siempre está buscando una meta y se enfoca a conseguirla, pero seguramente en tu carrera has encontrado de pronto algún estudiante o has visto compañeros que en algún momento pasa esto de la motivación desaparece, se desmotiva, como que no hay más ganas de seguir tocando, de seguir intentándolo. ¿Alguna vez has pensado como qué consejos se les puede dar o de qué manera trabajar eso? Porque pasa con muchos, incluso con los estudiantes que de repente no funciona y dice, ya no quiero más. ¿Cómo enfocar eso? ¿Cómo alimentar esa motivación? Tener, tener distintos objetivos, no distintos objetivos, pero distintas maneras de llegar hasta el punto, hasta el objetivo principal. No hay solo un camino para hacer las cosas. Entonces, usted tiene que ser flexible, hay que tener flexibilidad y pensar que si no logro hoy así, de esta manera, hacer lo que quiero, lo logro mañana, quizás de manera un poco distinta, quizás mejor que la manera que tengo en mi cabeza hoy, pero seguir intentando, no ser muy duro en las ideas, ¿no? Yo tengo un objetivo, una manera de llegar hasta, allá, hasta el punto. No, hay distintas maneras, hay distintas posibilidades. No es todo que pasó en mi vida, que yo logré en mi trayectoria, que fue exactamente como yo pensaba. No, muchas cosas no funcionaron, pero funcionaron después, no funcionaron de la manera que tenía en mi cabeza, pero funcionaron de maneras distintas Claro, después. vale, perfecto. Muchísimas gracias, Luis. Es realmente importante pues tener esas perspectivas. Tú terminas tus estudios y empiezas con Empire Brass. ¿Cómo es este proceso de música de cámara con un ensamble que es un ensamble top, de trabajo no ya por solo placer, sino es un trabajo de un nivel altísimo? Sí, fue increíble para mí porque fue mi primer trabajo como profesional. Yo tenía 23 años. Eh, Creo que también una combinación de factores, una combinación de suerte con, sí, la motivación, el trabajo, el talento, de todo eso, pero estar también en el sitio, en portugués no sé cómo se dice en español, pero estar en el sitio correcto, en el momento correcto, Ujú, sí, claro. ¿comprende? Ujú, sí, También eso, pero fue increíble para mí, empecé a tocar y grabar y hacer giras en todo el mundo. Fue una experiencia realmente increíble, increíble para mí y como que abrió muchas otras posibilidades, ¿no? Posibilidades de hacer otras cosas, porque estuve en Empire Brass. Um, pero regresé de los Estados Unidos después de 2 años en Empire Brass como integrante oficial. En todo el tiempo toqué con él, creo que 4 años, 2 años como sustituto, 2 años como integrante. Pero fue una experiencia increíble. claro. Has sido más músico de orquesta que de música de cámara. ¿Cómo crees que ha alimentado tu formación como músico de orquesta esa experiencia, 4 años con un ensamble tan bueno de música de cámara? Si uno piensa realmente cómo debería ser tocar en la orquesta, uno, uno tiene que aceptar que tocar en la orquesta en alto nivel es tocar como música de cámara. Una orquesta es un grupo de cámara con 80, 100 personas. Si uno no, si uno no tiene la mentalidad de músico de cámara cuando toca en la orquesta, para mí no está tocando por completo, no está haciendo música por completo, está haciendo
su trabajo lo mejor posible. Pero no importa si está tocando de concertino, de primero oboe, primero corno, o está tocando de triángulo. Hay que hacer música de cámara. Las mejores orquestas hacen música de cámara y tienen una mayor cantidad de gente que piensa así. Es lo que es la diferencia para mí entre una orquesta muchísimo buena y una orquesta ok. Claro, entiendo. Eh, Veo que eres un gran artista, hablas mucho de la música, tienes mucha pasión y has buscado siempre la música. ¿Cómo concibes tú la profesión de cornista como artista? Mm. Una pregunta muy interesante. Creo que nunca he hecho una distinción, una diferencia entre cornista como artista y cantante como artista, dirigente como artista. Creo que somos todos artistas, cada Ujú. uno con su papel, ¿no? Ah, en su puesto. Yo no puedo decir por los otros porque siempre toqué el corno, pero creo que es lo mismo para todos los instrumentos. Uno tiene que tener como objetivo en su trayectoria musical no tocar el mejor posible instrumento, pero ser el mejor artista posible. Sí, tocar el instrumento bien es muy importante, claro, por supuesto, pero es muy poco como objetivo, muy poco y quizás más difícil de tocar bien técnicamente cuando la técnica es la única meta, el único objetivo. Entonces, en primer lugar, ser un artista que también engloba ser músico e instrumentista. Y para ser un artista, entonces uno tiene que abrir las opciones lo máximo posible, cómo crecer como ser humano, cómo crecer como uno que, que piensa, las cosas que leen, las cosas que escuchan. Eh, Todo esto es una cosa muy filosófica, ¿no? Creo, pero es muy importante. No quedarse muy limitado con el objetivo de voy a tocar el corno lo mejor posible. Eso también es importante, pero no es todo. Sí, me parece eso interesantísimo y es esa palabra que utilizas, es muy filosófico. Y es esa filosofía que hay detrás del corno. Cuando tú te sientas a tocar en la orquesta, el momento del día de concierto, ¿cuál es tu objetivo? Me dices que no es simplemente tocar muy bien, tocas magnífico, tocas fantástico, pero no es simplemente tocar muy bien. Entonces, en ese momento en el que tú te sientas y el director levanta la batuta, ¿qué es lo que tú esperas? ¿O qué es lo que tú gustaría o que buscas como cornista? Yo, yo busco me comunicar. Yo busco me comunicar como músico, como artista. Eso es mucho más grande que tocar bien. Como lo dije ahorita, cuando uno tiene el objetivo de tocar bien es más difícil. Cuando el objetivo solamente es tocar bien es más difícil. Cuando uno busca hacer música, comunicar, trascender el instrumento, tocar bien es más fácil. Claro, claro, entiendo. Sí, súper, súper bien. Me gusta mucho esa forma de pensar, es súper interesante. Y luego, pues, ahora continuamos un poco con tu vida. Tú regresas a Brasil en el 97, me cuentas cómo fue ese Mm, impacto de regresar de Estados Unidos, estar pues en un ambiente top, y de pronto me dices que en Brasil no había un nivel tan alto en ese momento. Entonces, ¿cómo fue ese impacto para ti llegar a Brasil y decir, uy, ¿qué está pasando acá? sí, pero yo regresé porque tuve la posibilidad de tener un nivel más alto, Ujú. porque mucha gente regresó con el mismo objetivo, para tocar en una orquesta top con los mejores músicos brasileños que tenía y algunos extranjeros, ¿no? Como 25% extranjeros. Eso fue, se dice muy chévere también en Colombia, ¿no? Sí, 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 Sí. sí, también. Ujú. Claro. Um, Fue muy interesante y muy bueno. Yo tenía 25 años, joven todavía, entonces estaba empezando a la carrera profesional en orquesta, que después en Empire Brass
mi segundo puesto, mi segundo trabajo fue los ESPI, y que el primero trabajo como músico de orquesta, ¿no? Ujú. Entonces fue muy, muy interesante, pero me quedé solamente por 4 años. ¿Y por qué 4 años? Porque teníamos un director muy, muy dictador en la CESPI. Los contratos que teníamos eran contratos no como hoy, eran contratos muy frágiles, ¿no? Entonces, después de 4 años, él sacó toda la comisión artística, 7 músicos así, por cuestiones políticas, ¿no? Ujú. Porque estábamos peleando con él, entonces no teníamos más el trabajo para nosotros 7. Entonces yo fui a Alemania, me fui a Alemania, eh, eh, me arregló todo Stefan Dohr, todo lo que necesitaba para ir. Fui oficialmente como estudiante, alumno de él. Tuve clases con él por 2 años. Una vez en Alemania empecé a tocar como invitado en la Philharmonic de Berlín, uh, el Ensemble Moderno de Frankfurt, la Staatskapelle de Berlín, German Brass. Yo toqué con German Brass por 4 años como invitado. Y todo eso fue fantástico, fue increíble. Pero todo empezó con la ayuda que Stefan Dorn uh, me dio, ¿no? Y gané un puesto en Alemania en los primeros meses, gané un puesto como primer corno de lo que es el Beethoven Halle de Bonn. Bon, ujú, claro. Sí. Pero lo que pasó fue que la ciudad de Bonn tenía algunos problemas políticos y no podían ofrecer el contrato hasta después de 1 año y medio de la Uf, prueba. ujú. Entonces me quedé en Berlín y seguí tocando con la Philharmonic de Berlín y con German Brass, todo eso. Entonces yo estaba muy, como, ¿cómo se dice eso? Mal acostumbrado Ujú. a tocar con todas esas orquestas y grupos fantásticos. Cuando finalmente fui a Bonn, me quedé muy decepcionado. La ciudad era muy chiquita, la orquesta era buena, pero uno no podía comparar con Berlín o nada así. Entonces me quedé solamente por 3 meses y me fui. Porque también recibí una invitación de la Sinfónica de la Radio Bávara Bayerischen para, Rundfunk, ¿eh? Ujú. para tocar un año como invitado de Wow. tercero corno. Entonces yo pensé, quizás no voy a quedar en Alemania por toda mi vida. Entonces voy a hacer lo mejor que puedo con las mejores opciones que tengo musicalmente ahora, aprovechar y quedarse en Bonn no era parte de eso para mí, en mi cabeza. Entonces fui a Múnich y viví en Múnich por un año, también fue fantástico. Eh, Después regresé a Brasil después de 5 o 6 años, a Sinfónica Brasileira en Río, cuando tuve la invitación de Daniel Barenboim para regresar a Berlín y tocar una temporada con la Staatskapelle, porque estaban haciendo la integral de las sinfonías de canciones de Mahler, Ujú. una vez en Nueva York, una vez en Viena, y necesitaba un primer corno más. Entonces yo fui con toda la familia. A este punto tenía 2 hijas muy chiquitas, mis hijas eran chiquitas, y fuimos toda la familia a Berlín otra vez. Toqué un año en la Staatskapelle, fue fantástico. Y después regresé. Eh, Regresé y al final de 2014 mi puesto, abrieron mi puesto de primero corner en la OCESP otra vez. Cuando concursé otra vez y cuando otra vez tuve que pasar por 2 años de experiencia. Periodo de prueba, Sí, ¿no? Sí, otra ah, ok. vez. Y acá estoy. Vale. Has pasado muy rápido por muchas cosas que me gustaría desglosar. Lo primero Sí, es, claro. hablaste de este director en los CESPI en tu periodo anterior, de los CESPI, el director que era un dictador, era un poco tirano. Eso es una realidad con la que nos tenemos que encontrar muchísimas veces, sobre todo pasa mucho todavía en Latinoamérica, en Alemania ya menos, pero en Latinoamérica pasa mucho. Y para un cornista, pues eso es terrible, sobre todo pues tú lo manejaste muy joven, con 25 años. Pues uno puede ser un gran cornista, pero si se encuentra con un director que está mal, corno, falló,
cómo manejar uno esa confianza y esos nervios y esa forma a la hora de uno, pues yo me desempeño bien con mi instrumento, pero mi director me baja la confianza a cada concierto. ¿Cómo puede uno lidiar con ese tipo de cosas? Es complicado y poco personal también. Yo era joven, tenía 25, cuando empezó a pelear yo tenía como 27, cuando me fui tenía 29 y yo tenía mucha confianza, quizás más que hoy, y por eso quizás yo peleaba mucho, porque yo sabía que musicalmente el tipo no podía me afectar. Ah, entonces todo lo que él decía, yo decía dos veces más alto de, de vuelta, ¿no? Entonces, yo no podía lograr escuchar una cosa y no decir nada. Ujú. Eso es un señal que tenía mucha confianza, pero no es bueno. No es bueno, no importa cuánta confianza uno tiene, el director es el director. Uno no tiene que respetar en sentido más amplio, como respetar sus convicciones musicales, todo eso. No, si el tipo no es tan bueno, no es malo, uno hay que aceptar y hacer su trabajo. Claro. Entonces, si fuera hoy toda esta situación, yo no iba a pelear tanto. Al final fue fantástico para mí porque por eso fui a Alemania y por eso tuve todas las experiencias fantásticas que tuve en Alemania. Sin eso no la tenía. No sé Claro. qué pasaría, sería diferente, pero no sería como exactamente igual, ¿no? Y ahora lo ves de una manera como positivo, fue positivo en su momento. Fue positivo, sí, pero no pelearía tanto. Claro. Claro, entiendo. Luego tú te vas para Alemania. ¿Cómo fue ese impacto en Alemania? Hace unos días hablábamos nosotros con Ignacio García, también solista de Staatskapelle, y él nos decía que cuando él llegó a Alemania, él presentó una audición para Norbert Hauptmann en Filarmónica Berlín, y dijo, sí, muy bien, tocas, me gusta, tocas muy bien, pero ya ahora hay que sacar ese sonido de mierda americano que no sirve. Así le dijo. Entonces, ¿cómo fue ese cambio? Porque pues vienes de todas maneras como una forma de tocar de Estados Unidos en Alemania. ¿Sentiste algún impacto o fue natural todo? Sí, lo que pasó para mí quizás un poco más distinto de Ignacio, porque Ignacio, que estudió, creció en Chile, estudió con Edward Brown, tiene un sonido que para mí es hermoso, es un sonido caliente, un poco más denso y todo eso. Quizás cuando fue a Berlín todavía más, pero yo no, siempre tuve una concepción un poco más europea, alemán de sonido, creo. Eh, Mientras estudiaba en Estados Unidos, ya tenía una concepción un poco más distinta de sonido. Entonces, cuando regresé a Brasil, empecé a tocar con el corno alemán, Alexander. Entonces, la transición fue muy suave, ¿no? Muy tranquila. No tenía un sonido muy distinto cuando fui a Berlín. Ah, claro. Entonces Ujú. eso para mí fue tranquilo. Ah, vale, perfecto. Luego tú estuviste estudiando con Stefan Dor 2 años, magnífico, es un cornista y un profesor fabuloso. Sí, Después de llegar a Alemania, cuál fue tu primera vez con la Filarmónica de Berlín? ¿Después de cuánto tiempo? 2 meses, creo. 2 meses. ¿Y cómo fue esa sensación de sentarse en esa orquesta? Wow, es como quizás la diferencia cuando uno maneja un coche muy viejito, muy simples, y después maneja una Ferrari. ¿Comprende? Sí, ¿Sí? perfecto, una analogía perfecta. Es increíble. Y lo más increíble que yo tuve la suerte, la felicidad de tocar con muchas orquestas increíbles. Ahora recién toqué como primero con invitado de Chicago Symphony y también increíble.
cuando estuve en Boston, toqué con la Boston Symphony un montón. En Alemania y Europa con un montón de orquestas también distintas, pero la Filarmónica de Berlín es algo especial. Es algo especial que tú miras al última silla de segundo violino, la última viola, están todos tocando con toda el gana del mundo, con toda la gana de motivaciones de ese primer ensayo. Y sí, los ensayos son un quilombo, es muy descontraídos, pero la parte musical siempre muy seria, siempre haciendo mucha música con mucha motivación, tocando con 100% de lo que uno puede hacer. Entonces el resultado es increíble. Tú acabas de decir algo que es que para nosotros, para muchos músicos es muy obvio, pero pues tenemos muchos invitados de los que nos están viendo que de pronto esa palabra no es tan obvia, es hacer música. Siempre decimos, haga mucha música. Le decimos a los estudiantes, haz música, pero para la gente, ¿qué es hacer música para Luis García? Sí, Es no olvidarse que está haciendo algo más importante que tocar un instrumento. No importa lo que toca, si toca el corno, el oboe, la flauta, el timpani, está haciendo algo superior a eso. El objetivo hay que trascender el instrumento musical para hacer música. Porque, mira, cuando se hace la misma pregunta a un cantante, ¿qué es hacer música para ti, cantante? Es pensar en las cuerdas vocales. No va a decir eso. Va a decir que es cantar, es tocar la gente, es tocar su propio corazón. Entonces, uno tiene que trabajar el máximo posible para tocar el mejor posible instrumento, y casi olvidarse que está tocando el instrumento después. Que el instrumento es simplemente un instrumento, como el nombre dice, un instrumento para hacer algo. No es el punto final. claro, claro, súper, Eso súper interesante. no es fácil de hacer si intenta hacer ahora. Pero si tienes eso como filosofía y piensas así todos los días, intenta trabajar así un poquito todos los días, luego empieza a ser más natural. Sí, pues creo que es eso, es que hablas, una filosofía. Constantemente estamos pensando en la técnica, es que la técnica no funciona, es que toco mal, es que fallo, es que quiero tocar como Stefan Dor, y es más ese pensamiento de quiero, lo que tú estás hablando, comunicar, conectar con alguien más o con algo más. Entonces, Sí. es muy interesante, me parece muy interesante. Eh, sí, sí, di. No, tú estabas hablando de Stefan Doan. Mira, él como ejemplo, es un tipo que lo que es impresionante con Stefan Doan, que toca muy bien corno. Sí, toca muy bien el corno, pero no, eso no es lo más importante para mí. Hay gente que toca, mira, quizás es un poco polémico que voy a decir ahora, pero hay gente que toca el corno igual o quizás poco mejor que Stefan Doan, pero con la motivación, con el ímpetu musical, con el gana musical que tiene él, hay pocos, muy pocos. Entonces, eso sí debería impresionar a la gente. Entonces, uno no debería querer tocar como Stefan Dor, porque la técnica de Stefan Dor es muy buena, que es muy buena. Pero uno debería querer tocar como Stefan Dor porque pelo músico que es Stefan Dor. Claro, claro, súper interesante. Tú como cornista has abarcado bastantes facetas como intérprete, has hecho música de cámara y dentro de la orquesta
has sido corno solista, has sido corno solista de orquestas top, has tocado en fila, has sido corno tutti, has tocado en orquestas de radio, en orquestas de ópera, en orquestas sinfónicas. ¿Cómo manejas tú toda esta flexibilidad? Porque además tocando en estas orquestas, cuando tocas un tercer corno en Bayerischen Rundfunk, están buscando la personalidad de un tercer corno y no un primer corno que pueda tocar tercero, sino están buscando un tercer corno. Cuando estás tocando solo horn en Staatskapelle, también están buscando un primer corno de una orquesta de teatro. ¿Cómo, pues, cómo manejas tú toda esta diversidad de facetas, de personalidades como cornista? Sí, creo que son dos cosas importantes. Uno, la primera es saber lo que uno debería hacer. Cómo se porta un segundo corno, comparando con primero, un tercero, comparando con primero. Entonces, cuando uno sabe más o menos lo que debería hacer, es muy importante el primer paso para empezar a intentar hacerlo. Porque si uno no lo sabe cómo es, cómo debería ser, uno no sabe lo que hacer. Entonces, la experiencia casi no tiene valor. Para la experiencia de hacer una cosa y mejorar haciendo la cosa, uno tiene que saber cómo debería hacerla. Es saber cómo debería hacer son cosas muy simples en realidad, ¿no? Un primer corno hay que liderar, escuchar, por supuesto la fila también, pero escuchar más los colegas, los vientos, metales, las cuerdas, interpretar lo que el dirigente quiere hacer y liderar. El segundo corno hay que hacer todo eso, pero mucho más en conexión con el primer corno. El tercero hay que hacer eso también, pero en conexión con el primero, en conexión con, dependiendo del momento, hay que tener un solo para tocar, entonces está actuando como un primer corno en realidad. Todo eso son teorías, ¿no? Pero la parte teórica es muy importante para saber lo que buscar cuando uno empieza a tener esas experiencias así. Entonces, yo me siento muy contento, me alegro mucho por tener las posibilidades, las experiencias distintas que tuve para poder aprender a hacer cosas distintas en distintas maneras. Porque sí, en realidad es muy diferente tocar el primer corno, tocar el segundo, tocar como solista delante de la orquesta, tocar como integrante de un grupo de cámara, que es casi como si fuese solista, y al mismo tiempo no, son cosas muy distintas. Sí, claro, claro, lo entiendo. Y es realmente complicado lograr toda esa versatilidad manejando diferentes lenguajes, estilos y formas de tocar. Y me parece impresionante, es realmente digno de mencionar eso. Poder sentarse en un tercer corno en Bayerischen Rundfunk y luego primer corno en Filarmónica de Berlín es realmente impresionante. Eh, Sí, en Berlín yo toqué todo de corno agudo, no toqué nada de corno grave, creo. Yo toqué todo de corno agudo, primero, tercero, quinto, séptimo. Entonces, son maneras distintas de tocar, claro, por supuesto. Yo no puedo sentar en la silla de primer corno de Filarmónica de Berlín y seguir tocando como estaba tocando tercero corno en la Bayerische Rundfunk. No, es uno, sí, está tocando en Berlín, ¿qué hago yo ahora? Yo tengo que liderar sin cambiar, sin intentar cambiar estilo, claro, por supuesto. Sí, me pasó una experiencia muy interesante ahora recién, cuando toqué con Chicago. Chicago Symphony tiene un estilo muy propio, muy distinto de tocar. Fue un placer muy grande tocar con ellos, pero estaba tocando el primer corno, estamos tocando, por ejemplo, en la segunda parte solamente música de Wagner, Richard Wagner. Entonces, distintas oberturas y distintas pasajes de óperas distintas. Entonces, estamos tocando los maestros cantores, pam, 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 pam. ¿Qué intenté hacer? Escuchar, eso es muy rápido, ¿no? Pasa muy rápido, pero escuchar cómo la sección de bronce estaba articulando eso, es simplemente liderar la fila de corno sin cambiar el estilo propio de los metales, de los bronces de la orquesta.
yo no podía imprimir un nuevo estilo. Ahora estoy tocando el primer acorde, ahora entonces voy a tocar como yo quiero. No, es demasiado estúpido pensar así, ¿no? Entonces, pero quizás la palabra es flexibilidad. Uno tiene que buscar ser lo más flexible posible y adaptarse. Me parece bien, bien importante lo que hablas, eso de la flexibilidad, siendo una persona que, o sea, supongo yo que para tocar en ese tipo de orquestas tiene que tener las cosas muy, muy claras y ser un cornista muy, muy sólido y a la vez muy flexible. Entonces me parece bien, bien importante eso. Y eso vendría como mi siguiente pregunta. ¿Has hecho audiciones para diferentes agrupaciones, diferentes orquestas, en diferentes escuelas, por llamarlo de alguna manera? ¿Qué es lo que tú piensas cuando estás, ya tienes toda tu técnica, lo has preparado tú muy bien, pero qué es lo que tú piensas que estás aportándole a cada una de estas agrupaciones cuando presentas la audición? Yo voy a hacer el primer corno lo que sea que te presentes en esta orquesta porque yo aporto, ¿qué es lo que aporta, lo que aportarías tú en esa orquesta, en esa agrupación? Aportar es agregar, es Sí, que es como, como, como lo que tú das, lo que te hace especial en esta agrupación. Por eso esa plaza va a ser tuya. ok. Sí, es un tema un poco complejo, ¿no? Ujú. Porque hay gente que piensa que uno debe cambiar lo máximo que uno puede cambiar para adaptarse al estilo de la orquesta que uno está haciendo prueba. Yo pienso que no. Yo pienso que uno tiene que tener con mucha convicción su manera de tocar, su filosofía de hacer música y a presentarse a una orquesta si crees que su filosofía, su manera de tocar combina, se dice combina también en español, Sí, sí, combina con la manera de la orquesta tocar. Si no, creo que es muy, muy difícil. Uno puede lograr hacer eso distinto, diferente en la prueba, pero una vez que empieza a trabajar, no, es casi imposible. ujú, Y uno no va a claro, ser feliz tampoco. es verdad. Sí, Entonces, sí, yo tengo una filosofía, una manera de tocar muy distinta de la, no sé, orquesta de Cleveland. Quizás no es la mejor cosa del mundo para mí intentar hacer prueba en la orquesta de Cleveland porque toco de manera muy distinta y pienso en la música de manera muy distinta. Eso, como ejemplo. Entonces, claro, claro, te entiendo. Muy bien, muchísimas gracias, Luis. Para terminar como esta parte, como la parte de lo que sería la entrevista, algo que que te gustaría compartir con nosotros, algo que de pronto digas, me hubiera gustado que me preguntaras tal cosa, algo que se quedara como por fuera. mm, ¿cómo estamos haciendo nosotros mientras ahora estamos en esta situación de pandemia? ¿Cómo estamos, no estamos nos volviendo locos con la historia de quedarse en casa, con la historia de no poder tocar con gente en vivo? Claro, Quizás podemos hablar un Sí, poco de claro, eso. cuéntame, ¿cómo estás, cómo lo estás llevando? Una persona absolutamente mediática que está todo el tiempo tocando y respirando corno. Eh, el mismo que hablamos un poco de tiempo atrás con el tema de la motivación. Es la motivación que hace eso. Yo también estoy un poco aburrido, un poco uh, no infeliz, se dice infeliz, Sí, ujú, infeliz por no poder tocar con mis colegas en mi orquesta o hacer música de cámara o dar una clase en vivo, pero yo intento olvidar eso el máximo posible y hacer el máximo que puedo también con otros canales que tenemos ahora, como estamos haciendo ahora. ujú. Una charla por un canal digital, uno, yo escucho muchas charlas. ¿Eh? Acá en Brasil tenemos una charla que se llama Corona Horns, Ujú. Sí, que un par de amigos crearon, y siempre que puedo estoy escuchando, porque yo aprendo mucho también.
aprendo un montón. Soy invitado a dar charlas como ahora para ustedes, que hago con mucho placer, porque estoy en una manera de mantener mi motivación viva y activa. Entonces, estoy practicando, no quizás mucho más que antes, pero diferente y quizás mejor, porque tengo más tiempo y tengo más libertad, no tengo presión para hacer nada, entonces puedo hacer todo más despacito, cuidar de la base, de las cuestiones de técnica muy básicas, con mucha atención. Entonces, es transformar una situación quizás no, una situación en general negativa, transformar en una cosa positiva lo máximo posible para ti. Claro, claro, entiendo. Pues Y hay gente que estás como desesperada, que estás, "Oh, no encuentro la motivación para practicar, ah, no me gusta tocar solito, sin mis amigos, mis colegas, todo eso", pero uno no puede pensar así. sí, claro, sí, sí. Para muchas personas es muy complicado eso. No puedo tocar, no, necesito tocar con alguien. Sí, pero quizás es la oportunidad esa para cultivar, ¿se entiende cultivar la Sí, palabra sí, también? sí. Ujú. El amor por practicar. Sí, eso es verdad. Para, Ujú. ¿Por qué no? Sí, claro. A mí me gusta más tocar. A mí me gusta más ensayar y tocar con la gente y tocar conciertos, sí. Pero quizás no es la oportunidad para aprender a gustar un poquito más de practicar. Sí, sí, claro, claro, es No, no verdad. sería, no sería de todo malo, ¿no? Ujú. Sí, sí, eso es verdad. Claro. Pues muchísimas gracias, maestro. Ha sido súper interesante toda la charla. Hemos abarcado muchos temas que son muy, muy interesantes para nosotros como hornistas. Entonces, mil gracias. Ahora pasamos a las preguntas. No sé si alguna de las personas que están viéndonos tiene alguna pregunta. Indira. Walter tiene una pregunta. Walter Mosquera, puedes abrir tu micrófono, Walter. Walter Mosquera, ¿qué tal? Hola maestro, Hola, buenas tardes, buenas ¿cómo tardes, está? querido. Muy bien, ¿y tú? Muchas gracias, muy bien, muchas gracias. Contentos, honrados de tenerlo hoy en este espacio para, pues, no solo para la juventud colombiana, sino latinoamericana. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. He estado pues Un placer. escuchando atentamente toda su experiencia y sus vivencias y de verdad que es realmente muy impresionante. Tuve la oportunidad de coincidir con usted en Brasil hace un tiempo cuando decidí comprar otro corno y pues obviamente de su consejo y bueno, muy contento por eso. Qué bueno. Eh, yo quería hacerle, digamos, una pregunta acerca en cuanto a la educación. Yo anteriormente había hecho una pregunta muy similar a otros invitados que hemos tenido y es, siempre hay una expectativa del estudiante hacia el maestro y viceversa. ¿Qué espera el maestro Luis García de los estudiantes que van a empezar a estudiar con él? Eh, ¿qué espera? Y una segunda pregunta es, si usted quiere dar un mensaje a, a la juventud que está ahora incursionando en el coro, en estudios en el exterior, o empezando a construir su carrera como cornista. ¿Qué consejo quiere darle a esta juventud que espera todo del corno, de la vida de músico? Sí, sí. Es eso. Ok. Muchas gracias por la pregunta. Me alegro mucho verte, escucharte. Hace mucho tiempo, ¿no? Que nos vimos acá en Brasil. Yo espero nada más que lo mejor que uno puede hacer. Lo mejor de cada uno es distinto, pero el máximo de cada uno es el máximo de cada uno. Es eso que espero. Y yo tengo que respetar el límite de talento, de la posibilidad de uno comparando con otro, pero yo no puedo esperar menos que su máximo.
Am, quizás es un poco duro decir eso, pero creo que no, ¿no? Porque si uno no, si uno no intenta hacer el máximo que uno puede hacer, para mí no tiene mucho sentido, no, es muy complicado, ¿no? Especialmente si uno tiene mucho talento. Hay veces que eso es más complicado. Hay gente que tiene mucho talento y está siempre haciendo como 75% de lo que puede hacer, de que podría hacer. Entonces, yo lo intento separar y no empezar a comparar, pero intentar analizar y evaluar la capacidad máxima de cada uno que está trabajando conmigo, para poder realmente demandar el máximo de cada uno. Y una mensaje, si pudiera dejar una mensaje en la juventud de hoy, quizás lo más importante, y cuando estaba hablando con Daniel, estamos hablando de eso, acerca de la motivación, para uno transformarse en un artista, un gran artista, y no solamente un gran instrumentista. Yo tuve mucha suerte cuando yo era chico acá en Brasil, antes de la internet, por supuesto, un ratito antes de los CDs, cuando no había CDs, había solamente los long plays, no sé cómo se dice en LPs en Sí, español. ujú. Yo Y creo que eso fue algo muy afortunado, una época afortunada. quizás, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pero teníamos menos información que hoy. Quizás la misma cantidad de información, pero el acceso, oportunidad de tener información mucho menor, mucho menos. Entonces yo escuchaba mucha música y tuve mucha suerte porque tenía amigos muy cerca que tocábamos juntos en la orquesta juvenil, muy amigos, estábamos siempre juntos, que tocaban otros instrumentos. Una violinista, un oboísta, una flautista, la mamá de uno de los que tocaba piano, otro viola. Entonces, estábamos siempre juntos escuchando música. Yo conocía los principales conciertos para todos esos instrumentos con distintas versiones de interpretación. Entonces yo tenía 13, 14 años como un joven cornista, no escuchaba solamente el concierto de corno, escuchaba los conciertos de corno, sí, por supuesto, también. Ellos escuchaban conmigo, comparábamos grabaciones, pero yo escuchaba Tchaikovsky para violín con 4 o 5 versiones distintas. Empecé a conocer el repertorio para otros instrumentos, que el repertorio principal para un instrumento solista no estás en el corno, o sea, estás en piano, violín, flauta, los cantantes, las áreas para los cantantes. ¿Qué hace eso para un joven músico? Es la manera de empezar a crear la identidad musical de una persona. Si escuchamos muchas músicas malas, de calidad mala, es eso que tenemos como concepto en filosofía musical. El revés también es verdad. Yo no sabía eso que estaba haciendo, pero por suerte lo hizo. Por suerte lo hizo. Empecé a escuchar mucha música de calidad fenomenal, con artistas de altísimo nivel. Entonces, naturalmente, empecé a escuchar música y a interpretar música con esa naturalidad de alto nivel. Entonces, muy simples, pero es muy importante escuchar la mejor música de más alto nivel que uno puede hacer y buscar información.
buscar informaciones, porque hoy tenemos todo el tipo de información muy fácilmente disponible. Entonces, no, tampoco tiene que pagar por eso. Hay muchas cosas gratis en Internet de calidad que uno puede aprender. Creo que sería eso. Genial, maestro. Muchas gracias. Quisiera complementar con otra pequeña pregunta. Es, por supuesto, estamos en una situación ahora un poco compleja con toda esta cuestión de la pandemia. Llevamos aquí ya alrededor de 3 meses en casa y demás. ¿Qué espera del futuro el maestro? Digamos, qué planes tiene ahora para el futuro en cuanto a música de cámara, producciones? ¿Qué quiere hacer el maestro ahora a futuro con, digamos, este tiempo que también nos ha servido mucho para pensar y planificar y como reconstruirnos en muchas facetas de nuestra vida? No sé qué planes hacer ahora que se viene un futuro Primero, muy... en primer momento, mi intención es tocar el corno mejor. Me gustaría, cuando se encierra esta pandemia, que estoy tocando mejor, quizás con menos resistencia, menos fuerza, pero de una manera más inteligente que antes. Uno siempre tiene que buscar mejorar. Y la mejor oportunidad para hacer eso está ahora, ¿no? Y el futuro para música en general, quizás también podemos aprender con la experiencia de la pandemia algo muy positivo, que es que mira, ¿qué está haciendo la gente ahora en la pandemia para no volverse loco? Escuchar mucha música, leer libros, mirar películas. Entonces, todo esto, ¿qué es? Es arte, ¿no? Ni siempre de altísima calidad, pero es arte. Entonces, uno quizás va a aprender al final de todo eso que uno no vive sin la arte. Quizás es la mensaje más positiva que uno podría tener de toda la historia con la pandemia. La arte es muy, muy importante. Y quizás a través de eso, lo que hacemos, que es arte, venga a tener un valor más grande después de eso. Que más gente acepte que lo que hacemos nosotros es más importante que uno gustaría de acreditar. Entonces, eso es muy importante, creo, para el público en general y para nosotros también. Para que que la gente no olvide que estamos haciendo algo de mucha importancia para la humanidad, no solamente para nosotros. Y también quizás que después de eso, las orquestas, las organizaciones, instituciones musicales aprendan que quizás necesitamos de maneras distintas para comunicar lo que hacemos. Quizás lo que hacemos es muy limitado con 500,000 personas en la sala de concierto. Quizás debemos buscar maneras distintas de impactar más gente. Creo que sería importante eso también. Chéverísimo, maestro. Muy, muy, Gracias. muy increíbles, increíbles palabras y una reflexión súper, súper válida. Creo que aquí hay 25 personas que se han quedado pensando bastante en esas palabras porque es bastante importante. Qué bueno. Eh, Maestro, tenemos una pregunta de Daisy Restrepo, ella me dice que se la lea. Maestro, ¿qué criterios tiene usted para elegir una boquilla? ¿Qué opina de la WHF? Las conozco. Son fantásticas. No, nunca las había escuchado. Sí, son de Viena. Se llama Franz Windhager. Windhager. Ah, ok, Windhager, Windhager, sí, ahora sí sé cuál es. Ahora sí sé cuál es. sí, entonces, Windhager Ujú. Franz. Sí, entonces sí, Windhager, ahí Porque sí las conozco.
Los vienenses Ujú, siempre empiezan con el apellido después del nombre. ujú. Entonces, Windhager Franz. Franz es un tipo muy, muy talentoso, pero muy loco también. Muy buena gente, pero loquito porque hace las cosas muy caóticas. No, uno no logra hacer contacto con él nunca, casi nunca. Uno ordena una boquilla, no viene, es muy caótico, pero muy talentoso. Yo empecé a tocar, yo toqué mucho tiempo y tengo todavía boquillas Windhager. Empecé a tocar cuando estuve en Múnich, con los colegas de Múnich que me presentaron las boquillas, a la boquilla Windhager. Y una vez cuando fui de gira a Viena, fui a casa de Franz para conocer y todo eso. Son boquillas fantásticas. Yo toco ahorita con las boquillas de Engelmann, aquí de Brasil, y que estoy como ayudando a desenvolver una línea de boquillas con él. El tipo también muy talentoso, eh, tiene mucho interés en hacer, que tiene una fábrica de, ¿cómo se dice eso en español? De coches, creo que eso, de Sí, repuestos de coches. Y lo yes, tuvimos la semana pasada, nos estuvo hablando oh, que es que no ok, es como su negocio principal hacer boquillas, sí, sino otra cosa. sí, pero es trompetista, Ujú, sí, como, pero sí, eso. como hobby. Sí. Entonces tiene interés en hacer cosas buenas. Ujú, Y creo que es importante para Brasil, es importante quizás para América Latina, tener gente acá también que hace las cosas buenas, ¿no? De ujú. calidad. Porque es siempre muy lejos, muy difícil ordenar una boquilla que viene de Europa, de Estados Unidos. Entonces, si tenemos opciones acá cerca, ¿por qué no? Creo que mucho mejor. Claro, Pero hay un montón de boquillas fantásticas. La Windhager, por supuesto, son fantásticas también. claro, maestro. Kevin tiene una pregunta. Kevin, ¿puedes abrir tu micrófono? A ver, ya. Hola Luis. Hola Kevin, ¿cómo estás? Uy, ¿cómo estás? Qué bueno verte. Muchas gracias por tus consejos, tus anécdotas, por todo. Yo creo que siempre que nos vemos he aprendido algo nuevo de ti. Eso es algo muy valioso y aprovecho para agradecer. Mi pregunta es acerca de un poquito de concursos y audiciones. Digamos, si tú estás en el panel de jurado, ¿qué buscas en un cornista o para ti qué es importante de este cornista? Hablando un poquito más allá de corno, técnica, eso de lo que hablas de esa filosofía, de esa música, de algo más allá. Así que puede ser más importante aún. Muy bien, Kevin. Alegro verte también, escucharte, pero no escuché muy bien. Yo comprendí la primera pregunta y el final de la segunda pregunta no comprendí muy bien. Sí, Daniel, no, hablando de los concursos y de audiciones de orquesta, si tú estás en el jurado, para sí, ti, sí. ¿qué es importante eh, evaluar de este cornista? Sí, sí, eso Para comprendí. que, La segunda parte no comprendí. sí, no, es eso, creo que es básicamente eso. Eso, ok, Si ok. aplicabas tu filosofía de la música, era algo más allá de la técnica. Oh, sí, sí, ok, ok, vale. Bien, Muy bien. gracias. Ento- Entonces, son dos cosas distintas. Si yo escucho un cornista para ingresar en mi orquesta, o si yo escucho un cornista para ingresar en un festival o algo así. ¿Por qué? Si escucho un cornista para ingresar en un festival, eh, podemos estar hablando de festival de más alto nivel, ¿no? Gente que podría tocar, sí, también en mi orquesta, por ejemplo. ¿Okay? No estamos hablando de distinción en niveles. Estoy hablando de distinción de la situación. Si estoy escuchando un cornista para un festival, a mí poco importa qué estilo que él toca o él toca. Sea más oscuro, más brillante, la manera de articular eso. Yo busco a alguien que toque muy bien, que tenga
técnicamente casi ningún problema y que haga mucha música, que toque bonito. Pero si estoy escuchando a alguien para tocar en mi fila, es imposible no analizar también si la manera que la persona toca combina con la manera que nosotros tocamos o no. Entonces son dos cosas distintas. Entonces, si por ejemplo, tocamos de una manera, o intentamos tocar, no tocamos todos la misma manera, pero intentamos tocar con un sonido que no es demasiado oscuro, tampoco demasiado brillante, pero un sonido quizás entre oscuro y brillante, poquito más brillante que oscuro. Una manera de articular con mucho aire por detrás de la articulación. Una manera de tocar que es musicalmente siempre presente. La música es muy clara, la intención musical es siempre muy clara, etcétera, etcétera. Y sí, entonces yo busco eso, escucho a alguien que toca muy bien, con una técnica muy buena, pero sonido demasiado oscuro, una articulación más pesada y una manera de tocar mucho más académica que musical. Entonces, para mí, casi poco importa que toca muy bien, porque no va a servir por cuenta de la situación. Fuera eso un festival, si fuera un festival, sí, distinto, otra cosa, muy diferente. Pero general, entonces creo que eso no es solo para mí, eso pasa en todo el mundo. Una orquesta, una fila de corno de una orquesta está buscando a alguien que toque muy bien, por supuesto, pero que toque muy bien de una manera que pueda adaptarse a la manera que la fila toca. Por supuesto eso. Entonces, por eso estamos hablando de la manera de tocar. Si uno toca muy distinto de una manera A, quizás no debería intentar tocar una orquesta B que toca totalmente distinto. Entonces, un poco polémico eso, pero es la manera que yo pienso. No sé, respondí tu pregunta. Sí, claro que sí. Muchas gracias, Luis. Por nada. Rómulo Alarcón Febre tiene una pregunta. Rómulo, ¿puedes abrir tu micrófono? Buenas tardes, Buenas tardes. profe Hola. Luis, ¿cómo está? Hola, Rómulo. Ahorita usted mencionó algo muy importante de la articulación, sobre la articulación con bastante aire. ¿Cómo se puede lograr y mejorar, ¿no?, la articulación para los cornistas y los instrumentistas de viento metal en general? Esa es mi pregunta. Gracias. Muchas gracias por la pregunta. Muy importante la pregunta. Yo tengo una manera de articular muy natural, que yo nunca tuve que trabajar mucho. Practico, sí, la articulación, pero siempre fue muy natural. Gracias a Dios. Porque articulación es muy importante. Y yo pienso la misma manera que pensaba, creo, Giovanni Punto. Todos saben quién era Giovanni Punto, iconista que tocó por la primera vez la sonata de Beethoven con Beethoven al piano. Fue uno de los primeros documentados virtuosos del corno. Y Giovanni Punto dejó por escrito que la articulación del corno debería ser no ta, 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 pero sí pam, 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 pam. Entonces, no me gusta mucho pensar en sílabas, no hago eso normalmente para tocar, pero mucha gente lo hace. Entonces, para la gente que gusta y lo hacen, yo diría olvidar el ta, poner un P y una N al final. El N es muy importante. ¿Qué significa el N al final? Que la nota tiene resonancia. No está,
tampoco pa, y sí pam, 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 pam. Para mí, sin esa resonancia no hay vida en la articulación. Eso lo hago cuando toco notas largas, pam, pam, y muy cortas también, pam, 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 pam. Casi nunca pap, pap o tap, tap. Yo tengo eso como recurso. Si la música en un momento extremo pierde eso. Yo tengo cómo hacer, pero como filosofía propia, nunca. Para mí siempre tiene resonancia. Entonces, el primero que uno tiene que hacer, creo yo, es pensar así. Porque tocamos lo que imaginamos. Imaginamos lo que escuchamos internamente. Entonces, uno tiene que escuchar la articulación. Pam, 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 pam. Para casi dejar que su cuerpo haga eso para ti. Su cuerpo va a hacer aquello que piensa en su cabeza, el que escucha en su cabeza internamente. Entonces es mucho más fácil, con mucho más éxito pensar así, que pensar qué tengo que hacer técnicamente para lograr eso. Sí, técnicamente tiene que soplar más, soplar siempre continuamente, ¿cómo se dice? Un flujo de aire, no sé cómo se dice en español, ¿sí? Muy constante, y tener menos lengua que aire, tener más aire que lengua. La lengua solamente lo mínimo posible, la punta, con mucho aire. Pero más importante que eso es lo primero que yo lo dijo. Pensar, imaginar cómo quieres la articulación. Y para mí el pan es, no el pan de comer, pero el pan de la articulación es muy importante. ¿Vale? Muchas gracias, profe. Gracias. Gracias a todos. Excelente, maestro, muchísimas gracias. Creo que no tenemos más preguntas, entonces creo que con esto podemos cerrar también la sesión de hoy. Ya llevamos 1 hora y 20 más o menos. Ha sido súper interesante, súper importante todas las cosas, todas las reflexiones que nos han quedado el día de hoy han sido súper valiosas. Entonces, muchísimas gracias, maestro, por estar con hoy. Ha sido súper, súper, súper chévere para nosotros estar hoy. Obrigado. Ha sido un placer muy grande para mí también. Me encantó la oportunidad de ver los que conocía, conocer gente nueva. Siempre mucho placer. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias, maestro. A usted que tenga un muy buena tarde ya, una muy buena tarde, que esté muy bien, que vaya todo muy bien para allá en Brasil. En Muchas São Paulo. gracias. Cuídense, ¿no?